esa profe soy yo. Bienvenidos a este Rincón de la Profe, un nuevo capítulo, esta vez con el periodista Mauricio Hoffman. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación. Qué bueno. ¿Cómo ha estado todo? Toda la agenda muy noticiosa, ¿no? Mucho trabajo. Ha sido un año intensísimo. Mucha gente ya está pensando cuando nos acercamos al 2021 que llegue por fin el 2021 y dejemos atrás este año 2020 que ha sido tan duro para tanta gente. La verdad que ha sido agotador, sin parar, por ahí un día de descanso suelto que ha habido que tomarse porque ya no se Mm, da para más. Yo creo que para mucha sí, gente ha sido así. sí, los niños hoy día hablaban con respecto a eso, me decían, profe, y eso que nosotros pensábamos que iba a ser 2 semanas, ya va a llegar Navidad y todavía estamos en Claro, clase online. Así que ha exactamente, me sido imagino. un cambio bien complejo. Mauricio, ¿cómo fue tu etapa escolar? Cuéntanos un poquitito dónde Mm, estudiaste, cómo fuiste nos como alumno. remontamos. Sí, no hay Bueno, censura fue... acá, puedes contar todo, Ah, puedes contar perfecto, todo. ya. Vamos nomás. No, bueno, mi vida escolar fue muy provinciana, porque yo soy nacido y criado en Puerto Varas, Ah, región de los mira, lagos, y me tocó ir fundamentalmente al colegio en escuelas y colegios de la región, en el Colegio de Germania de Puerto Varas fundamentalmente, así que hice mi enseñanza básica y media casi completamente allá, por razones de traslado de mi familia, por ahí a mitad de todo el proceso, sexto, séptimo básico, me tocó estar en Santiago, donde estuve en el Colegio San Juan Evangelista, ujú, y después vuelta otra vez a Puerto Varas, y toda mi enseñanza hasta el cuarto medio fue allá. Y casi siempre con casi exactamente el mismo curso, desde primero ya. básico hasta cuarto medio, con esa interrupción que te digo en sexto y séptimo básico. ¿Y algo que te haya marcado, alguna asignatura, algún profesor, alguna Mira, experiencia que... no sé si alguna en particular, yo creo que siempre marca, y tú lo sabes bien, ¿no es cierto?, el trabajo Mm, en regiones que es tan distinto porque muchas sí, veces todos los estigmas de la educación en Chile se asocian a Santiago. mm, Eh, por ejemplo, una cosa que es muy particular de Santiago es que la segregación socioeconómica y cultural es mucho más marcada acá. Los colegios caros de Santiago son colegios que prácticamente no hay en las regiones. mm, En cada región o en cada gran capital regional típicamente hay uno o dos grandes colegios privados. Tradicionalmente era uno de hombres, uno de mujeres, uno de curas, otro de monjas, sí, o privados laicos que tienen como el dominio de la educación privada pagada en los colegios. Y después tenemos la educación que antiguamente no era ni la subvencionada, sino que era derechamente o la privada o mm, la pública. la pública. Me tocó también estar en la escuela 11 de Yanquihue por ahí en un inicio de año, en un año muy conflictivo que fue el 68, donde también pasé por esa enseñanza, pero fue corta esa experiencia, porque justamente una movilización de profesores que fue histórica el 68 me impidió seguir en clase y tuve que volver a un colegio privado. Pero a lo que voy y lo que quería decirte es que en regiones normalmente hay mucha más integración porque todos los grupos socioeconómicos están más cerca. Mm, Entonces, por ejemplo, mi colegio, que era un colegio privado, tú puedes decir un colegio privado caro, no, era un colegio transversal, porque ahí se acogía y se acoge todavía, creo, a alumnos de todos los segmentos, el colegio beca y recibe a niños en esa época mía, por lo menos, que venían del campo, de pequeños pueblitos de la región, y ellos se integraban en el colegio. Entonces, había una experiencia mucho más integrada, creo yo, que la que hay en Santiago. mm. Y creo que esa es una experiencia que tú también conocerás bien, que tiende a darse más en las regiones. Sí, yo Lo que es también una buena estudié, cosa, creo yo, esa integración. sí, yo también estudié por lo menos hasta primero medio en la sexta región, campo. Ujú. Y después trasladarse a Santiago es un cambio drástico, pero Claro. completamente. En Santiago, como que cada colegio es un mundo en sí mismo y vive en su propio entorno o se relaciona solo con sus pares. Porque Claro. esa es otra cosa, como en las ciudades de regiones, y más una ciudad chica como Puerto Vara, son pocos los colegios. Mm, Actividades que hay comunitarias más a nivel comunal, por ejemplo, te tiendes tú a encontrar también con coetáneos de otros mm, colegios, porque se comparte para los actos, bueno, a mí me tocó época dictatorial, donde había mucho acto cívico-militar, mucha, mm. mucha, mucha marcha en cada fecha histórica por la plaza de la ciudad. Los Entonces, desfiles.
¿o no? Exactamente, entonces te encontrabas cantando himnos militares Mm, con gente de distintos colegios. Esa experiencia también, o competencias deportivas o de otro tipo, cultural, eventos que reunían a gente de distintos colegios en la misma comunidad local, digamos. qué bueno. ¿Y cómo empezó el bichito o ese llamado a periodismo? ¿Lo Uy, notaste en qué minuto? muy tempranamente. Me gustaba ¿Sí? el tema de los medios y las noticias desde muy chico. Era una inquietud tal vez por más bien heredada de mi familia. En la casa se leía mucho el diario, se veía mucha noticia, se comentaba la actualidad. Era una actualidad de tiempos difíciles. Y eso me llamó la atención en cuanto a los contenidos, pero también me llamaba la atención las formas. El escribir me gustaba Mm. mucho, me gustaba también la televisión en su aspecto audiovisual. Y muy tempranamente, yo te diría en séptimo, octavo básico, empecé ya a meterme en los temas de diarios murales del curso, de la Ya. sala de clase, en las publicaciones de revistas del colegio. Yo mismo fundé más de una pequeña revista que se imprimía muy artesanalmente en el colegio. Y también a nivel familiar yo hacía unas mini publicaciones o pseudo publicaciones que le vendía a mis papás o tíos o abuelos, en esa época abuela, así que eso era una vocación bien marcada muy tempranamente, muy de niño. Sí, te lo pregunto porque ahora yo hablando hoy día, esta semana con los séptimos y octavos, que estaba en una unidad que se pasa la orientación de gestión del aprendizaje y que empecemos a ¿Ya? descubrir un poquito y es difícil porque se angustian porque a esta edad, por ejemplo, a nosotros a lo mejor se nos fue más fácil de decidir, pero a Sí, ellos sí, tienen tantas posibilidades que yo creo que mientras más hay, a veces cuesta más. es No verdad, sé. yo creo que hay demasiado. En épocas como las mías, que soy Mm, mayor que tú, eran pocas opciones de universidades de partida. A mí mm, me tocó entrar al sistema universitario justo el año 79, es decir, antes de la ley de las universidades del 81, ¿ya? antes de que explotaran en Chile y proliferaran las universidades privadas, por Ujú, ejemplo. Cuando yo postulé a la universidad, había la Chile y la Católica, y la mm, Universidad de Santiago, en ese tiempo todavía técnica del Estado. claro. Eh, y después estaban las universidades madre y las universidades matrices, digamos, de las regiones. La U de Conce, la de Mm, USACH de Valdivia, la Universidad del Norte. Y como a mí me gustaba periodismo, ponte tú, no había mucho donde... Había dos escuelas, porque se había cerrado la del Norte, no existía tampoco la de Concepción, y era o la Católica o la Chile, y para contar. Y ¿y en había Santiago? 20 cupos en la Chile y 40 en la Católica, de entrada. 60 Mm, en total a nivel nacional para entrar a periodismo. Hoy oh, tiene decenas y decenas de carreras de periodismo con distintos perfiles de un montón de universidades repartidas por todo Chile y son, no sé, cientos, miles, mil y tantos cupos que hay por año para entrar a periodismo. Me pregunto yo en qué trabajan, porque los periodistas que están trabajando todos los medios en Chile no son más que unos pocos miles, digamos. sí. ¿Y cómo fue esa salida del colegio y la entrada a la universidad? Porque tuviste que irte a Santiago. Sí, claro, como no había otra opción, Sí, era sí o sí Santiago. sí. Entonces salí de cuarto medio y bruscamente desde el diciembre del 78, que fue cuando egresé, ¿Mm? qué tiempos han pasado, ¿ah? Cualquier audiencia tuya va a encontrar qué viejo este tipo. No, Bueno, me pero te ves tocó súper bien. abruptamente a Santiago y entrar a periodismo que entré a la Católica. ¿Mm? Y empezar a hacer la vida de vivir en una pensión, de arrendar una pieza, de una señora que tenía una piecita disponible. Los primeros años fueron, casi todos los años fueron en realidad así, itinerando de una a otra casa de familia, que fueron donde la modalidad que pude yo acceder, en el fondo de pagar una pieza de pensión en una casa de familia. Típicas Mm, familias, en general el perfil era familia que tendían a los mayores, cuyos hijos ya estaban dejando la casa, entonces dejaban habitaciones desocupadas y la gente entonces acogía estudiantes de provincia. Ese era el perfil donde estaba yo. o sea, se puede. Se Se puede, puede. sí, hay hartas modalidades, hay que hacer harto esfuerzo porque hay que vivir al 3 y al 4, lejos Mm, de la familia, en el caso mío, primero bien lejos, después mi familia se fue trasladando por razones de trabajo de mi padre a otras ciudades y entonces en ese tiempo los viajes eran en tren, así que tomaba el tren para viajar al sur, los fines de semana, al comienzo lo habían seguido todos los fines de semana, después uno se va instalando en mm, Santiago, feliz de la vida con la libertad también que eso significaba, sí, pues.
dentro de todas las limitaciones, era como una vida nueva aquí en la gran ciudad, provincianito, y tuve la posibilidad de irme quedando y fui distanciando esos viajes a la Mm. familia, porque me fui quedando más acá y tenía más actividad, más amigos y más carrete también. Sí, po, sí, de todas maneras. ¿Cómo fue ese paso por la universidad? ¿Te costó la adaptación? Porque siempre se dice que cuando uno sale de Mm, cuarto es otro mundo, ya otro sí, mundo que uno ve completamente diferente, ya no están los papás ahí que te están controlando, tú puedes faltar a claro, clase, ya no te mandan llamar al apoderado. Entonces, todo un cambio, viajar de, sí. de, de- de Puerto Vara a Santiago. Eh, ¿Había una preparación? ¿Sentiste que estabas en alguna desigualdad, por ejemplo, con algunos compañeros que estaban en Santiago de otros colegios? Al comienzo, sí, al Sí. comienzo yo llegué con un súper buen puntaje, a periodismo en esos años era bien elitista finalmente, porque los puntajes eran muy altos, los de corte, porque estaban, como te decía antes, esas dos carreras nomás en dos universidades con muy poquitos cupos, y entrar a periodismo era tan difícil como entrar casi a medicina o ingeniería. Mm, Entonces tuve la suerte de tener el puntaje necesario para entrar y buenas notas en el colegio. Pero me encontré con que el nivel de mis compañeros de curso de colegios de Santiago, públicos y mm, privados, era como mejor que el que yo traía, encontraba yo. Y entonces y ya. además todos eran de 700 puntos, eran puros compañeros que eran los primeros de sus cursos de todo Chile y Mm, especialmente del Gran Santiago, que era finalmente la mayoría siempre. Pero me sentí un poquito en desventaja y me sentí un poquito achunchado de venir un poquito como en un nivel en que, sobre todo, fíjate tú, en una carrera como periodismo, era la dificultad para expresarse o para mm, plantear ideas, el bagaje de lectura, en fin. Y yo encontraba que mis compañeros estaban a súper buen nivel. Después ya me fui sintiendo más confiado. En el rendimiento mismo ya pude tener un desempeño que me dejó más tranquilo y uno entra ya a sentirse mm, más entre pares. Pero al comienzo hay un pequeño ahí desfase. Que yo creo que siempre pasa, hay que estar, para todos los que nos están viendo, para todos los mm, muchachos que están en etapas sobre todo de postular, hay que siempre darle una oportunidad al tiempo, yo sí, creo, de a adaptarse, a tratar de nivelarse, no sentirse muy menoscabado en eso, sino que mm, ver a ver hasta dónde puedo yo, cuáles son mis ventajas, además cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, para trabajarle a unas y a otras, digamos. mm, Yo creo que con esa visión más abierta, uno dándole una oportunidad al tiempo, se inserta no tan difícilmente. claro. Estando en la escuela ya de periodismo, en la universidad, eh, ¿qué área te gustaba? Porque ahora ¿Qué te área? vemos en un área de alta política, harto Mm. manejo de actualidad, pero cuando sale uno, yo creo que sale con otra, a lo mejor, idea. Sí, totalmente. Yo tenía una idea de un periodismo, primero que todo, que se juntaba más con la literatura, con escribir, con grandes reportajes. Eh, Mi modelo era un poquito la revista del Domingo de esos años, que era Ya. una revista nada que ver como la revista del Domingo del Mercurio de hoy, que es una revista de viajes. Antes era una revista de grandes reportajes, muchos de ellos de viajes también, de experiencias por el mundo, pero reportajes en profundidad. Y yo me veía o por ahí o en un tipo de periodismo que también en el régimen en el que estábamos me parecía como que tenía más posibilidades de ser más libre, que era el periodismo internacional, porque tú podías hablar de situaciones políticas de otros países con mucha más libertad que lo que podías hablar de la situación política en Chile. Entonces me tincaba también mucho el periodismo internacional, entrar primero a informar y en una de esas después ir avanzando hacia hacer más análisis de hechos internacionales, de grandes noticias del mundo. En esos años 80 eran los años de Reagan en Estados Unidos, todavía Sí. la Unión Soviética, la Guerra Fría, la Margaret Thatcher en Gran Bretaña, la guerra de las Malvinas, la guerra, la revolución islámica en Irán, la era de los ayatolas. Mm, Había mucho en el mundo, mucho paño que cortar. Entonces me tincaba mucho hacer eso porque creía que podía ser más libre. Pero uno nunca sabe. Y resulta que uno aterriza en el medio en que te dan pega y hay mm, que hacer lo que toca hacer. Y a mí me ya. tocó caer primero en algunos medios bien puntuales, en agencias de noticias, la agencia UPI, en corresponsalías en diarios de regiones que estaban en Santiago, trabajando en Santiago, pero trabajando para informar a la región del Las Biobío, en regiones. este caso, al Gran Concepción. Entonces me tocó hacer periodismo al tiro político,
general, cubrir sectores tradicionales de la actividad de gobierno en Santiago. Y la primera pega que tuve ya formal, estable, fue en el diario La Segunda de Santiago, y ahí simplemente el cupo que había era para hacer periodismo económico, para Ya. ser reportero de economía. Así que ahí caí el año 83, recuerdo yo, parado en economía, en La Segunda, justo en el año más terrible de la crisis de los 80. Así que me Mm, tocó cubrir las cosas más dramáticas que hay de las realidades que se vivieron con la... Mira, todo lo que ha pasado este año, desde el estallido social el año pasado y con la pandemia este año, mm, con la crisis, la recesión, el desempleo, las deudas de la familia, mm, los bonos del gobierno, los perdonazos de las deudas, sí. todo eso fue una cuestión que me tocó vivir así como elevado a 100 en los años 80. Me he acordado mucho este año de esos tiempos difíciles en los 80. Sí, Y ahí caí, pues, y ahí hice periodismo económico, aunque nunca lo había pensado, y me quedé en periodismo económico y trabajé un montón de años en eso, en prensa escrita, después en la televisión. Cuando nace la televisión privada el año 90, yo entré al canal Megavisión, que se llamaba en esa época, sí. hoy Mega, también hacer periodismo económico. Me tocó crear una sección de economía que no había en la televisión hasta ese momento, y ese fue mi fuerte hasta el día de hoy. Y ya por razones de conducir programas de tele y de radio, me ha tocado hacer un periodismo siempre duro, como decimos nosotros, que es de Mm. noticia dura, de noticia contingente, tanto en lo económico como también en lo político. Esa fue más o menos ¿Cómo? la evolución de todo esto, en lo Sí, temático. una gran evolución. Aparte que el periodismo también se ha vuelto muy, no sé qué piensas tú, pero el periodismo, los que leían noticias, los periodistas antiguos, era muy de lectura, lectura de Ujú. noticias. Ahora el Sí, periodista es opinante, es crítico, sí. es reflexivo. Y eso, hubo un cambio. ¿En qué momento tú Yo, crees que se provocó este cambio tan yo creo que fue muy notorio cuando vuelve la democracia, el 90, el y porque se 90? dio el fenómeno político de que había que Ujú, informar ya de otra manera, con otra libertad, menos, de una manera menos parametrada, ¿no es cierto?, claro. libreteada, como era muy Mm, controlada hasta entonces. Entonces eso ya de por sí era un tremendo impulso para ser más libres en la forma de contar las noticias, con interpretación, con mm, más análisis, con punto de vista. Pero además se produjo un fenómeno contemporáneo a eso, que fue el que justo cuando vuelve la democracia también se libera la frecuencia de la televisión y entra la empresa privada a una televisión que hasta entonces era solo del Estado o universitaria. Y mm, eso, todo eso pasó junto el 90, cuando se inaugura la democracia después de la dictadura. Y cuando entra la televisión privada, como te contaba yo, mm, en Megavisión, que fue donde me tocó estar, además que fue muy interesante ser partícipe de ese proceso, la televisión privada mete otra inyección de competencia y mete también otra apuesta de cobertura de noticias, mucho más vivo, mucho más presente todo el día. En esa época se inauguraron estas modalidades que ahora ya son súper comunes de conectar en vivo a cualquier hora del día. claro. Antes las noticias tenían un horario y podía estarse quemando no sé qué, a media ciudad, y no había transmisión en vivo. Había que esperar hasta que dieran las noticias. Había muy pocas ocasiones en que se interrumpía, solo para un terremoto y hasta por ahí, porque además los recursos técnicos eran mucho más limitados que ahora, no se podían sostener transmisiones largas en vivo. Mm, Y, en fin, todo eso confluyó a que de pronto la industria se remeciera mucho, se removiera entera, y desde los 90 yo creo que partió esa apuesta por un periodismo más, en que los periodistas mismos teníamos más pantalla y posibilidades además de no solo leer un libreto, sino que claro. opinar o... Yo tengo cuidado, ojo, con el tema de opinar, porque yo no sé si es Mm, tanto opinar, pero sí meter punto de vista en el análisis. Hay algunos, y a veces uno puede caer, y yo puedo haber caído en la tentación de pronto de excederse un poquito en la opinión. mm, Pero yo creo que no se trata de que los periodistas opinemos, que pongamos nuestras opiniones personales y sometamos nuestro trabajo periodístico a nuestras visiones personales. Yo no creo que sea eso ni que haya que hacer eso. Algunas veces ocurre, mm, no estoy de acuerdo con que ocurra, cuando de pronto me he visto por ahí en el límite, he tratado de retroceder y más bien hacer el distingo y pensar, a ver, yo puedo meter aquí un punto de vista, puedo hacer notar un ángulo de cierta mm, noticia, puedo incluso inclinar la forma en que lo veo porque creo que es más justo hacerlo así, pero fundamentarlo, más que opinar mm. así de buenas a primeras.
es difícil eso, porque en el caso del periodismo que tienes que transmitir de repente noticias o ciertos momentos que han impactado a nivel mundial o nacional, lo mismo nos pasa a nosotros, de repente nos piden que hagamos las clases y sin hacer notar nuestra, de repente es difícil, yo encuentro que es Es muy, muy difícil, difícil. claro. ¿Y cómo lo haces tú? Porque muchas veces, claro, hay visiones políticas o filosóficas o de la Claro, vida que uno transmite y yo lo que creo que mi punto de vista como periodista, no sé si tú compartes como profe, mm, es hacer el distingo siempre, ser mm, honesto con quienes nos están escuchando. sí, En el caso de una audiencia limitada, grande, pequeña, la televisión puede ser más masiva, en un medio más restringido es una audiencia también más restringida, sí, pero ser honesto con ella, dejar en claro, a ver, yo esto lo pienso así, ustedes pueden pensar distinto, yo agarro este ángulo, me parece que esto es mm, lo relevante por tal motivo, y no pretender contar algo como que es una verdad revelada. mm. Por ahí iría mi Son, definición son, básica. son experiencias de vida. Yo le digo que la experiencia de vida, la mía, la de sus padres, la de las personas con las que se rodean, van a crear su propia experiencia de vida. Yo Así tenía una es. profesora de historia que me decía que uno siempre tenía que ver el lado A y el lado B para llegar a un Correcto. lado C. Tú mismo tener Ya. tu propia opinión, pero siempre escuchando y respetando Claro, y dialogando. claro. Eso es lo que le enseño en realidad a los alumnos. Yo creo que ellos tienen que formar su propia opinión. Claro. Y saber que siempre puede haber otro lado de ver las cosas, otra forma de mirarlas, que puede haber otra persona que las vea distinto y ponerse un poquito en los zapatos de esa persona. ¿Cierto? Y tener en cuenta, eso es empatizar, es la Sí. empatía, ponerse en el lugar del otro y ser capaz de un poquito ver, a ver, lo estoy viendo de manera correcta, ¿no será que esto también hay que verlo de esta otra manera? En el periodismo ese es un ejercicio que además Mm, a mí me gusta mucho porque es muy entretenido hacer ese ejercicio. sí. ¿Cierto? Es una forma que tú descubres muchas veces de mirar las cosas y puedes dar un ángulo original, incluso más original que el que todos ven como de buenas a primeras, como a primera vista, quedándose con la primera impresión. Claro, pasó eso por lo menos con los alumnos el año pasado. Bueno, partió todo con el tema de los pingüinos, la revolución pingüina, donde empezaron ellos a tener Claro. su opinión, su postura, donde uno como profesora tiene que escuchar, em, porque uno tiene que darle la oportunidad y el espacio para conversar. Uno tiene que crear y yo les digo, o sea, más que el contenido que se les puede olvidar en una hora, pero la conversación, el diálogo, el espacio que tú les das a los jóvenes, Ujú. eso no lo olvidan nunca. Claro. Y eso Sí, estoy de después del acuerdo. estallido social hubo una fuerte crítica a la educación. ¿Qué Ujú. piensas tú con respecto al tema de la educación ahora en Chile? Uy, fíjate, lo que primero se me viene a la ¿Mm? cabeza es una enorme preocupación por la interrupción del proceso educativo que Mm, nos ha traído ahora la pandemia, pero que no es lo único, porque ha habido en el último tiempo, y en eso yo soy súper crítico, soy mm, súper franco en decirlo, me parece que ha habido demasiada facilidad en el caer en la paralización, por mm, ejemplo. Yo creo que la protesta no puede ser un disparo en los pies. Entonces la protesta me parecería tanto más rica y a veces digo, ¿por qué no es un poco más así, digamos, que sea más creativa y menos monocorde, en el sentido de que cada vez que haya que protestar hay que dejar de asistir a clases, por ejemplo? mm, ¿Sabes por qué me preocupa? Porque en la cobertura periodística mía, en el trabajo que hago en periodismo económico, como yo miro mucho los países como crecen, a cuáles les va bien, a cuáles mm, les va mal, y uno se encuentra, pero sin temor a equivocarse, siempre los países, las sociedades que son más evolucionadas, más desarrolladas, que tienen mejores niveles de vida, que tienen más equidad, mm, son las sociedades más educadas. Y cuando tú te pones a mirar esas sociedades más educadas, son sociedades donde la educación está en un primerísimo lugar. Y no sí, solo porque le pagan mejor a los profes, mm, porque hay recursos públicos puestos en la educación pública, porque la educación pública es la que la lleva, y los colegios privados son para los porros, ¿cierto? mm, Los que no pueden entrar a la educación pública no les queda más que tratar de pagarse un colegio privado donde los puedan recibir. Imagínate, pagar para que los reciban, porque muchas veces esa es la connotación que tienen. sí, Más allá de que siempre hay colegios de élite para los más ricos, para los diplomáticos, para los hijos de la nobleza, más o menos de mm, la aristocracia de los países. Ese es otro cuento y es una élite ínfima esa. Cuando uno piensa en la educación, es pública, es de calidad y todos van a clases. Cuando yo veo noticias, ahora mismo estos días había en España también una información de una familia, una madre, unos padres
que los están metiendo presos, los están jugando a la justicia porque no se aseguraron de que sus hijos fueran a clase. En Estados Unidos, si unos padres no se aseguran de que sus hijos estén todos los días en clase, les pueden quitar la tuición de los hijos. Y acá yo veo francamente a padres que a veces hasta estimulan a los hijos que hagan paro, entonces francamente no me cabe mucho en la cabeza. Creo que en ocasiones extraordinarias, el movimiento pingüino tuvo unos momentos de paro que me parecieron gloriosos porque estuvieron acompañados de una movilización callejera que fue increíble, creativa, espectacular, potentísima, que nos sacudió a todos en este país que estábamos un poquito adormecidos frente a eso. Genial. Pero si tú me dices que el Instituto Nacional o que el Miguel Luis Amunátegui o el Barros Borgoño van a pasarse en paro una buena parte del año, bueno, ahí entiendo yo por qué la gente está arrancando de esos colegios y se está yendo a otros donde haya clase. Ya, eso era un proceso. Ahora, si en pandemia estamos un año sin clases, yo me pregunto, ¿qué va a pasar? Y ahí la pregunta te la dejo a ti, Sí. más bien. O sea, ¿qué va a pasar con todos esos niños, por ejemplo, de primero básico que no están aprendiendo a leer en el año en que aprenden a leer? ¿Qué pasa con todos los cabros de cuarto medio que tienen que preparar su PSU, su ingreso a la educación superior, y que interrumpieron, vieron alterado, desordenado este proceso porque las clases online no son lo mismo? No son lo mismo, sobre todo para todos, Sí. porque habrá colegios privilegiados que tienen todos los medios tecnológicos y familias que tienen todo el capital social para estar conectadísimos, cada niño en su pieza, con su propio computador, pero esa es la realidad de una minoría. Sí. Entonces la mayoría de la gente no ha tenido esa posibilidad de conectarse online igual que los más privilegiados. ¿Y qué veo ahora? Que la gente de los colegios privilegiados ya está en clase. Entonces me parece que hay un enorme riesgo de que hay un teléfono sonando por aquí, lo voy a apagar, de que se aumente la brecha. Sí. Entonces me angustia, lo primero que pienso, tú me dices que pienso en la educación es, pucha, que ha habido costos que soportar con paralizaciones que han socavado la educación pública en definitiva, porque la han diezmado, la gente sigue arrancándose de ahí, la mayor parte de la gente está en colegios particulares subvencionados, y qué pena que esta pandemia en todo el mundo, por lo demás, y así lo han advertido la UNICEF, la UNESCO, que son los organismos de la ONU que se preocupan de la infancia y de la educación, han hecho ver esto una catástrofe generacional para millones y millones de niños en el mundo. Eso me preocupa. Sí, y ha sido, bueno, y se ve que puede venir nuevamente un semestre online, Sí, virtual. así parece. O sea, si no tenemos vacuna de aquí a marzo, como están en estos días anunciando las Claro, autoridades, vamos para allá, porque puede venir un rebrote el próximo otoño. sí. La educación es muy importante. ¿Tú estás de acuerdo con el tema de la jornada escolar completa? De que cantidad iguale a calidad, como en No, otros no estoy de países que en realidad acuerdo. No. son las jornadas son más cortas, donde hay algo que tienen los otros países y que nosotros lamentablemente en Chile, yo lo he discutido mucho con los alumnos, el autoaprendizaje. El hecho de, yo salgo de clase, está bien, no me pueden entregar, tuvimos que adecuar el currículum nacional para, lo ajustamos, pero yo tengo autoaprendizaje, yo leo, yo estudio, yo investigo, eso no lo tenemos los chilenos. No, Es algo que estoy yo de creo que si lo acuerdo. tuviéramos en otros países a lo mejor no le va a afectar tanto como a países como nosotros, Puede como ser. Chile. Puede ser, sobre todo porque hay un proceso que aquí también yo he hecho mucho de menos, que es la formación en la conversación constructiva, en el debate, por Mm, ejemplo. Nos falta mucho eso, y esa es una práctica mental y de lenguaje que permite asimilar y trabajar contenido, yo diría, mucho más fácilmente fuera de la convencional sala de clase. Aquí nos vemos tal vez todavía muy anclados en las modalidades más tradicionales, entonces falta estimular esa parte y esa otra parte es la que en otros países, pienso incluso en Estados Unidos, donde le dan mucho a esto del debate, por ejemplo, a la mm, argumentación, permite que ese ejercicio tú lo estás haciendo continuamente, hasta en tu grupo de juego. sí, Entonces, o de convivencia informal, de tipo social y de recreativa, digamos, con tus pares, como niño, como adolescente. Aquí es como que sales del colegio y ¿a qué te vas? ¿Al videojuego? ¿O mm, al carrete nomás? ¿O a la pelota en la calle? No sé, sí, pero comparto contigo que ahí hay una falencia. No creo que sea
No, a mí me gusta la jornada escolar completa porque sentía que antes había mucho abandono, porque había menos Mm, oportunidades. Cuando estoy pensando en los 80, los 90, cuando en los mm, 90 parte de la jornada escolar completa, lo que al menos me quedó la impresión que se produjo fue una explosión de construcción de infraestructura escolar, porque mm, hubo que tener nuevas dependencias para acoger a niños mañana y tarde. claro. Entonces yo vi que por toda la ciudad, por todas las ciudades de Chile, crecieron los colegios, crecieron los gimnasios, hubo como una inyección de plata pública que fue interesante. Yo no sé a qué ritmo ha seguido en estos últimos años. Pero en ese momento se produjo como una explosión positiva en ese sentido. Había otro factor que era de carácter más social, Mm, alimenticio incluso, que permitía y facilitó que los niños se alimentaran en el colegio. correcto. Eh, y eso es fundamental porque tenemos un serio problema nutritivo en Mm, Chile, que antes era la desnutrición, pero que ahora es la obesidad. sí. Ahí estamos yo diría, todas las luces Mm, rojas encendidas. sí. Entonces, ese es otro factor por el cual me alarma el tema de la extensión de la pandemia y Mm, la no clase, digamos. ¿Cuánta gente ha dejado de recibir sus raciones más sanas, más nutritivas? Eso ha seguido funcionando, se nos dice, no mm, sé hasta qué punto, pero no, de ninguna manera ha seguido funcionando tal como en tiempos normales. Ahí hay otro sí. costo válido. Hay varios costos que tiene esto, el tema de la contención, el tema de que muchos niños, el colegio es su único lugar para sociabilizar. Que Exactamente. antiguamente tú tenías el patio, o sea, el pasaje, jugabas con tus primos, con tu hermano, salías a la Había plaza. más vida vecinal, familiar. Claro, Mm, ahora no hay, hijo único. Normalmente son sí, casi todos hijos, optan por un hijo uno o dos, o claro. dos. Entonces, el colegio es un lugar para tener esas redes y esa contención y esa comunicación con el otro. Y yo creo que Sí. eso también es algo que a los niños les ha afectado y a los jóvenes les ha afectado muchísimo, el tema de poder Mira, yo conversar. agrego a eso, sí, y te agrego otra cosa, Mm, el hecho de que en el colegio, al menos en tu entorno, en tu curso, en tu mm, colegio, tú eres igual a los demás, porque estás sometido a las mismas normas. Ya sales del colegio y empiezan las diferencias, porque cada correcto. familia es distinta, unas más privilegiadas o favorecidas, otras Mm, menos. En lo material, también en el capital cultural, hay familias en que la vida tal vez cultural es más rica, en otras es más estrecha por necesidades o porque hay otras urgencias. En el colegio, de alguna manera, todos nos igualamos, ¿no? mm, En el curso, cada uno es un alumno, a veces un poquito asociado al número, al cupo, al pupitre que ocupas, ¿no es cierto? Pero bueno, mm, ese es tu espacio, pero el del lado tiene el mismo pupitre. No es un pupitre más grande, ni más sí, colorido, ni más nuevo. Son todos igual de rayados, igual de usados. Eso a mí sí. para mí es un factor también súper importante. Eh, Mauricio, ¿cómo ves este Chile post pandemia? Tendré que sacar, Buena bueno, pregunta. uno tiene la esperanza de que pueda cambiar, pero la verdad es que muchos han pasado por el rincón acá de la profe y todos tienen la esperanza de que sea distinto, que no haya Sí. enseñado algo, el tema de valorar, el tema de la empatía, la solidaridad, Mm, el saber que podemos aportar con algo a un otro. Es eso que está tan lejano, que tan metido en nuestro mm, mundo que estábamos, y ahora se cortó todo. No, dejamos de salir, dejamos de ir a comer, o sea, pudimos de alguna manera sobrevivir con poco. Entonces, mm, valorar eso, ese poquito que tenemos, lo que nos va sí. llegando, las personas que tenemos también al lado, meses sin ver a personas que queremos. Tiene que marcarnos, tiene que hacer un cambio en la mentalidad y en las Yo quiero emociones. creer que sí. Quiero creer que sí, que se produzca eso, porque yo creo que a todos nos ha tocado, justamente, como dices tú muy bien, Mm, vivir con menos, con más mm, limitaciones, haciendo cundir en los tiempos de mm, cuarentena más dura. Me tocó, sí, me acuerdo, uno tenía que distribuir sus consumos, ¿no es cierto?, para que nos alcanzara hasta la próxima compra. No solo mira, no vamos a decir una cosa por otra, finalmente sacabas un permiso en comisaría virtual mm, y salías las veces que fuera necesario, y para mí mm, fue un exceso por algunos días cuando la cosa estuvo más peluda. Pero, pero, mm, pero de todos modos uno trataba también de no salir tanto porque era un mm, riesgo. Y estábamos todos un poquito apanicados también con esto sí, del virus. Ahora ya estamos un poquito más relajados. Ojo con mm, eso porque es peligroso. Pero
quiero creer, como tú, Mm, que nos deje esa enseñanza, esta experiencia. El valorar, el compartir. Para mucha gente ha significado reencuentro en su mm, familia, conocimiento con los hijos, en fin, me ha tocado sí, escuchar harto testimonio de ese tipo. sí. El compartir con tu pareja, muchas veces los dos trabajando desde la casa, o mucho más que antes desde la casa, entonces compartiendo todo el día, con todos los afanes, los apuros, las presiones y los malos Mm, ratos también. Hay un aprendizaje ahí y la vuelta a una cierta normalidad yo creo que nos permite como revalorar el reencuentro social con los demás. mm, Pero tengo muchas preguntas porque yo creo que los costos que deja la situación económica van a ser muy largos, sí. van a ser difíciles de recuperar. Hemos escuchado noticias de que se está recuperando la actividad, en estos mismos días se están conociendo esta semana unas cifras Mm, que yo les pongo mucha atención como periodista económico de origen ahí, que ya vienen y que van a ser positivas. Eh, Octubre va a ser el primer mes desde el año pasado en que hay un repunte importante económico, pero octubre del año pasado fue el mes del estallido y sí. tuvimos una caída económica. ¿A qué voy? A que la cesantía, la gente que se quedó sin pega, a la que le bajaron el sueldo, que difícilmente se lo van a normalizar muy Mm, pronto. Ahora los retiros de las pensiones, van a venir muchos años en que va a haber mucha gente que va a estar con poco. Lo de los pensionados que acabo de mm, mencionar es un capítulo en sí mismo. O sea, se nos advierte que va a haber generaciones de adultos mayores que no van a tener pensión, que van a depender de una pensión asistencial del Estado, la pensión básica solidaria. Se nos advierte que va a haber generaciones de adultos mayores que van a tener que ya no vivir por sí mismos, sino que irse de allegados con sus hijos que mm. trabajan. A mí me preocupa mucho ese coletazo tremendo en lo social y en lo económico que va a dejar la pandemia en mucha gente. Porque esas cosas generan finalmente otros ruidos, ruidos, disconformidades sociales, malestar en la gente que se extiende, Mm, frustraciones. Entonces quiero creer que lo positivo de pronto sea más fuerte que eso negativo, que haya un repunte, una vuelta a la confianza y que vuelva a haber actividad, proyectos, mm. que los estados en el mundo y en Chile tengan otra vez los recursos para invertir en cosas que le sirvan a la gente, pero que también las empresas lo hagan y que generen pega para la gente, en fin. Ojalá, pues. Sí. El rol de la familia también se va a ver. Yo creo que la familia ahora tuvo que aprender a ser familia, de alguna manera. Ujú. Porque nosotros, claro, nos deja a los profesores en los colegios, claro, tú dejas al niño. El rol del profesor también está siendo más valorado, porque con uno ya están como, me dicen, con uno estamos hasta aquí, profe, ustedes que tienen, no sé, 35 y eso súmale 9 clases en el día, es harto. Entonces la Mm. familia ha tenido que aprender un poquitito a ser profesor, a tener más paciencia, a meterse en el mundo de la educación del niño. Eh, Nosotros invadimos la casa de los niños también. Yo les dije hoy día, Claro. yo me siento que invadí sus casas y ustedes invadieron mi casa, pero también tiene eso algo positivo. Sus padres saben quiénes les hacen, quiénes les hacen clase. Porque Mm. normalmente Ah, tú como claro. apoderado vas y buscas al profesor jefe y con él te Sí. arreglas. Pero ahora estás viendo todo, ya el rostro, Ah, de tie- acuerdo. sie- Mira, yo qué creo que de interesante alguna eso, sí. manera nos acercamos un poco más. Yo siento Claro. que hay que sacar ese lado, ver el vaso lleno, ese medio lleno. eh, Darse cuenta de cómo son sus niños, cómo aprenden, que todos tienen aprendizajes diferentes, todo eso yo creo que también la pandemia nos va a hacer un poquito ahí un movimiento en educación. Eso es interesante, ¿ah? Claro, me imagino que sí debe ser la experiencia muy interesante. Yo ya no tengo niños chicos, entonces no me tocó vivir esa experiencia. Claro. Pues. Yo tengo dos hijas que ya son profesionales, están fuera, viven su vida, incluso en el extranjero, de manera que no me tocó esa experiencia de tantos Mm, padres con sus niños en la casa. Muchas veces he pensado, menos mal que ya me libré de eso, porque si no, quizás cómo sí. me las habría visto. Pero me imagino que sí. Mientras tú hablabas, también me imagino que a nivel laboral, por Mm, ejemplo, a mí me tocó trabajar online en este mismo lugar, transmitiendo para la radio ADN. mm, Durante 4 meses estuve encerrado, transmitiendo desde este mismo escritorio, que es mi casa, mm, y ahora tú ves que nos conectamos así. Hace un rato tuve otra reunión de aquí mismo.
en fin, es otra forma de vivir. Y de alguna manera el trabajo se mezcló con la casa, así como se mezcló con la escuela, con el colegio o la Claro, sala de clase, y pusiste la sala de clase dentro de la pieza del dormitorio o de la sala de sí, trabajo, de la sala de estar de los niños. Uno ve que hasta las reuniones parlamentarias, ¿no es cierto?, los diputados exhiben su rincón de la sí, casa con una puerta, con un closet mm, atrás, con un cuadro, con un ramo de flores, con un sí, florero. Y uno se mete también en las casas de ellos. Yo creo que todos de alguna forma nos vemos un poco más iguales, ¿ah? Porque sí, más allá de que una casa se vea más decorada o más grande, mm, el espacio donde cada uno está, bueno, la gente vive todo en su casa, tiene familias y todos nos parecemos, finalmente no somos tan exacto. distintos. Sí, y no, yo les digo a los chicos que vamos a hacer una sesión así como de chascarros de pandemia, clase en Ah, pandemia. buenísimo. Nos falta el que se cruza, el perrito que Claro, está ladrando, uno claro, que el aprieta teléfono el que me sonó botón. recién acá, que uno se para, interrumpe la pantalla. Claro, y a profesores que somos un poco más, así como más adultos, que no teníamos estas tecnologías, la capacidad de poder apretar un botón que de repente yo apretaba y me iba de la clase, desaparecía la profe, Claro, y los niños eso pasó esperando mucho ahí a los profes, ¿eh? tranquilos. Claro. Así que ha sido como de dulce y de agraz. Yo creo que hay Hay experiencias que, muy bonitas de niños que ayudaban, que ellos son mucho más tecnologizados, ¿no es cierto? sí, A sus profes, a sí, reconectarse, profe, a ver, mire, apriete acá, sí, póngale allá, no sé si te tocó a ti también con tus alumnos. sí, yo siento que ellos son maestros y de alguna manera todos somos maestros de alguien. Y yo a ellos Sí. me enseñaron muchas cosas y eso es valioso y, y estar con ellos y acompañarlo en estos momentos que son complejos para todos, María José, ¿qué para todos. piensas de cuánto, ya que los niños son maestros, de que incluso ellos, porque se ha dicho mucho que a ver, no vuelta a clases porque los niños no hay cómo controlarlos, se van a desbandar, se van a Mm, montar unos arriba de otros en la jugarreta, ¿no es cierto? Y el riesgo del contagio es tremendo. Y yo he leído que en otros países, creo que en Reino Unido o en Alemania, la apuesta era más bien contraria. Ojo, los niños son los que nos van a enseñar. Ellos aprenden antes que los adultos dónde se debe cruzar o no una calle. Ellos tienen mucho más claro que muchos viejos que no hay sí, que botar basura sino en un tacho. mm, Y que aquí también, así como en la época del cólera, en los 90 fueron los niños de esos tiempos los que enseñaron a sus papás a lavarse más las manos que lo que los papás sí. enseñaron a ellos. Yo confío mucho en los niños, como que están mucho más informados y más claritos con los riesgos, o no, o me equivoco. Sí, yo también creo que ellos no nos van a enseñar. Yo creo que si hay algo que va a ser difícil de controlar y el tema del contacto físico, que Sí, en los porque bueno, y ahí pequeños, depende de las edades también. claro. Entonces yo creo que la vuelta a clase debería ser, según mi opinión, de acuerdo a la realidad de cada colegio también. Hay colegios que son Ujú, enormes, por lo tanto no puedes tener a 3.000 alumnos en un colegio claro. sin contacto y 160 profesores. Eh, pero sí, los cursos que son, como tú dices, que son bien, todos los cursos son importantes, pero hay unos que son clave. Primero básico, tú me hablabas de leer. Ujú, claro. Quinto básico, que cambia también de ciclo. Sí. Un primero medio, que está Mm, entrando el tema, y ahora yo te diría el séptimo, que ya de en séptimo en adelante están contando, están valiendo sus notas para la universidad. claro. Es Y un como las cuarto humanidades medio antiguas. y un cuarto medio que tú esperas llegar a cuarto, ¿cuántos años para poder estar con tus compañeros, hacer las travesuras de cuarto medio, llorar, todo lo que uno vive en cuarto medio? Exactamente. Son cursos que son claves para la vuelta, yo creo. Yo creo Mm, que uno tiene que ser muy, y ahí es donde hay una, como una no comunicación entre el ministerio y el ujú, colegio de profesores, porque los sí, profesores somos los que sabemos un poco más esta realidad, pues estamos ahí mismo, exacto. y poder hacer trabajo en conjunto. Yo creo que eso falta de poder pero tienes mucha razón, los niños son los que no cruzan en verde, o sea, no cruzan en Ujú, rojo, y uno no les cruzan en enseña, no, si rojo. no viene nada, crucemos nomás. Claro, El adulto, el que le enseña, mal ¿cierto? enseña a los niños. Yo Claro. creo que sí, yo creo que la vuelta tendría que ser muy de acuerdo a cada realidad y de acuerdo a Ujú, cada nivel. Yo creo que hay niveles que son, como tú decías, claves. Y yo también clave, estoy de clave. acuerdo. Que pierden mucho, que habría que priorizar. Otros los puede todavía demorar otro poquito mientras no se pueda, digamos, me imagino, pero te encuentro Claro. toda la razón, Y sí. ahí ir priorizando e ir viendo también los pequeños que están en prekinder, kinder, por ejemplo, que también está toda la etapa de socializar. Tú Claro, piensas en los niños con necesidades educativas especiales, que claro, necesitan también y que necesitan rutina, y tú no los puedes sacar y llevar absolutamente. así tipo, cada cierto rato porque son estructurados, entonces necesitan
tener su rutina clara. Pero yo creo que todo es Ojalá que se abra posible el con diálogo ahí, buena ¿ah? voluntad. Sí, falta Mm, mucho diálogo. sí, Y falta esperamos que diálogo y después de la carta pandemia abierta. mantengamos esta comunicación y estos ricos encuentros. Mauricio, Mm. ¿algún mensaje que dar a las personas? Hay mucha gente que te va a escuchar en la sexta región, porque yo soy de allá. Mucha gente que te va a escuchar en Viña también, pues yo trabajo acá en la quinta región. Y de muchos lugares. ¿Qué le transmitirías? ¿Qué les dirías? Si fuera, Qué difícil. sí, Qué difícil porque no soy muy de dar mensajes, ni recetas, ni recomendaciones, porque me siento como no ser quien para eso. Yo creo que cada gente podrá pensar en aprovechar al máximo sus propias experiencias, y yo creo que mi mensaje en el fondo sería ese. Yo trato de aprender de la experiencia y actuar en consecuencia, sacar lecciones de lo que nos ha tocado, que ha sido muy difícil. Creo que hay que tener una mirada optimista y esperanzada, pero creo que también tiene que ser realista. Yo creo que no nos engañemos, para recuperar lo perdido va a haber que trabajar un poquito el doble, ¿no? No sé si es el doble, o en una de esas el triple, o en una de esas no tanto como el doble, va a haber que trabajar un poco más. Pero aquí esto va a tener que ser con esfuerzo. Y eso vale para todos, vale para la clase política, que va a tener que sacarse la mugre, ¿no es cierto?, creando leyes y políticas públicas que nos permitan salir del estado en el que estamos. Hay un proceso interesante a nivel país, que es el constituyente, de donde va a tener que salir, espero, algo bueno que nos llene de esperanza y de confianza y de comunidad, ¿no es cierto?, que no hemos tenido en estas décadas. Y a nivel personal, yo creo que también cada uno puede hacer ese pequeño proceso constituyente que yo en algún minuto, en alguna columna por ahí denominé, que junto con el proceso constituyente tiene que haber ahora un proceso reconstituyente, sí, de reconstituirnos, de rearmarnos un poco. Y eso implica esfuerzo. Cuando uno ha sí, tenido una fractura en una pata, ¿no es cierto?, tienes que finalmente rehabilitarte, sí, y te va a doler y vas a pasar semanas primero inmovilizado y después con rehabilitación, y son una lata los ejercicios de la kinesiología, pero los tienes que hacer. sí, Y esa quine la va a tener que hacer el país, sí, creo. sí. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros en Un este gusto, María rincón José. de la profe. Profe, un gusto para mí. Sí, un placer Encantado, y tenerte. al contrario, un gusto, y compartir con la comunidad que te sigue. Así que un abrazo grande. Muchas gracias, que estés muy bien. Besitos a Igual, todos y cuídate mucho. besos. Nos Chao, vemos. chao. Nos vemos. Un capítulo del Rincón de la Profe junto al periodista Mauricio Hoffman. Así que nos vemos pronto y con nuevas novedades en el Rincón de la Profe. Ya, pues ahí tú